Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevamente aquí. Vamos a alabar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar en tu presencia, Señor, por permitirnos escuchar tu voz, por permitirnos conocer tu palabra, por leer tu palabra, Señor. Gracias por tu gran misericordia, tu amor, tu bondad, tu poder, tu gloria. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra vez, señores, buenas noches. Quiero hacerles, ya en este video, quiero hacerles una aclaración, perdón, porque seguramente me han visto que en los 4 videos que subimos tengo la misma camisa. Lo que pasa es que el lunes, martes y hoy miércoles, hasta el día de hoy, pudimos grabar los videos que subimos diariamente. Estuvimos un poco afanados con el trabajo. Ayer me propuse ponerme al corriente, pero fue imposible, era demasiado lo que tenía que hacer el día de ayer. Así que lo único que hice fue preparar láminas, información y todo esto, estar leyendo para poder hacer un buen video. De hecho, por ahí verán que ya le subimos un video aparte acerca de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Que no me fijé, híjole, está muy, muy, no pesado, está largo, ¿no? Ahí vean lo importante y si pueden, véanlo todo, por favor. Mal no les va a hacer. La palabra de Dios no nos puede hacer mal. La palabra de Dios es para bien y para bendición. Pero bueno, les ofrecemos una disculpa nuevamente por hacerlo todo el día de hoy, pero gracias a Dios nos ponemos al corriente y pues vamos a iniciar las cosas del Señor. En esta ocasión nos toca la lectura del capítulo 16. El día de ayer martes nos tocó la lectura de los capítulos 14 y 15 del libro de Crónicas. En esos capítulos que vemos, vemos al rey Asa, uno de los mejores reyes que pudo haber tenido Judá, porque él se propuso en su corazón quitar la idolatría del pueblo de Judá, ¿no? Dios le puso que quitara toda la idolatría, empezó a hacer reformas, quitó a lugares altos, quitó altares, quitó ídolos, o sea, él llegó partiendo caña, ¿no? Quitó toda la idolatría en la que estaba sumida Israel. Por lo menos lo intentó, a diferencia de otros reyes, él en vez de alentarla, él trató de quitarla, ¿no? De hecho, nos habla ahí de una guerra acerca de un etíope que venía hacia Judá con 1 millón de hombres, ¿no? Y si hacemos cuenta del ejército que tenía Asa, poquitos más de 200,000. Y cuando ya venía la guerra, lo que hizo Asa, una oración rapidísima, en el sentido de que no perdió el tiempo en florituras o alabanzas, y todo, simplemente le clamó al Señor que le diera la habilidad, que le ayudara en esta batalla que iba a tener contra este millón de etíopes. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Señor destruyó al ejército de Etiopía que venía contra él, ¿no? Imagínense qué gran victoria. Y cuando Asa regresó festejando esta gran victoria, se le interpuso en el camino el profeta Azarías, dice la palabra, y el profeta Azarías le dijo: hey, cuidado, no te engañes, la victoria no fue tuya, la victoria te fue dada porque clamaste a Dios, y Dios dice que mientras estés apegadito a Él, Él va a estar pegado contigo, pero el día que te decidas olvidarlo, que también te olvides de su protección y su bendición. Ajá. Bueno, Asa regresó y con más fuerza empezó a quitar la idolatría de Israel. Por ahí nos dice la palabra que inclusive quitó del lugar de honor a su madre. En realidad, su abuela era la esposa de Abías era su papá, de Roboam debe de haber, sí, sí, fue la esposa de Roboam la que estaba en el palacio así como que pues yo soy la reina, ¿no? Y aparte tenía una imagen de acera y llega su nieto Asa y no solamente la quitó de su sueño de sentirse reina, sino que también tiró su imagen de acera. Yo les comentaba hace poco que mi madre me había regalado un crucifijo de plata muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy bonito. Y lo guardé durante muchos años como algo que me había dado mi mamá. Afortunadamente todavía tengo la bendición de tener a mi madre con vida. Ajá, pero obviamente el crucifijo lo tenía yo como un ídolo. Cuando me convertí al cristianismo, pues, simple y sencillamente ahí lo tenía nada más como un recuerdo de mi mamá. Para serles sinceros, ahorita no sé ni dónde está ese crucifijo. No sé si mi mamá lo recogió, no sé si lo perdí, no sé si esté tirado ahí en la casa que dejé con mi mamá, no lo sé.
Lo que sí sé es que ahora mi adoración es toda para el Señor. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión solamente nos toca un capítulo del libro de Crónicas, el capítulo 16 del libro segundo de Crónicas, y escrito está: Alianza de Asa con Ben-Hadad. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno el rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: Hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Ah, ah, mm. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Muerte de Asa. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Bueno, ya como comentario final rápido, nada más tenemos que ver que inclusive los grandes hombres de Dios tienen sus caídas, ¿no? Así que todos debemos estar vigilantes de que no caigamos presa de las trampas del enemigo. Bueno, en esta ocasión, ayer terminamos el libro de Ageo, un libro cortísimo de 2 capítulos, ¿no? Y en ese segundo capítulo, el Señor le advierte al pueblo de Israel que mientras no se terminara el templo, sus sacrificios serían inmundos y la escasez en cuanto a agua y comida iba a continuar. Y cuando ellos decidieron empezar a reanudar la construcción del templo, el Señor los bendijo, quitándoles la sequía, la escasez y aceptando sus sacrificios, ¿no? A grandes rasgos, eso es lo que, ¿cómo se llama? Lo que vimos en el, en el capítulo 2 del libro de Ageo. Bueno, aquí vamos a iniciar ahora con el primer capítulo del libro de Zacarías, el penúltimo capítulo del Antiguo Testamento. Ya estamos así bien cerquita de acabar. Vamos a acabar así bien rapidísimo, ¿no? Y bueno, como se nos ha hecho costumbre, vamos a empezar con una pequeña introducción al libro de Zacarías. El nombre de Zacarías en el hebreo antiguo es Sejaría y significa Dios recuerda. Ajá, eso es lo que significa su nombre, Dios recuerda. ¿Cuál es el autor? Obviamente el profeta Zacarías. La fecha de escritura, pues Zacarías comenzó su ministerio profético después de Ageo, aproximadamente por ahí en el 520 antes de Cristo, ¿no? ¿Cuál es el tema del libro de Zacarías? Que Dios nos prepara y fortalece para hacer el trabajo al cual nos llama. Ajá, Dios comisionó a Zacarías para que exhortara al pueblo a que asumiera su responsabilidad y que continuara con la restricción del templo. Zacarías era un profeta y además sacerdote, y eso motivó a sus compatriotas para que le echaran ganas, continuaran con la reconstrucción del templo. Y les recordó la importancia futura de ese tiempo. Les explicó que algún día la gloria del Mesías moraría en él, ¿no? Obviamente refiriéndose a Jesucristo. Ah, vimos en el libro de Ageo que él reprendió al pueblo por su lentitud en la reconstrucción del templo, pero Zacarías cambió de estrategia
Y en vez de regañarlos, reprenderlos, Zacarías los retó y los animó así, que no pueden terminar. Órale, vamos a echarle ganas entre todos para que podamos terminar la obra del Señor, ¿no? Además, también los animó a que tuvieran una obediencia voluntaria. No quería que la reconstrucción del templo fuera hecha a fuerzas por sus compatriotas, sino que fuera voluntariamente. Les digo, si leemos el libro de Nehemías y de Esdras, ahí nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo de su bolsa puso todo, ¿no? Los príncipes del pueblo empezaron a poner la lana para que se construyera, para pagarle a los albañiles, a los carpinteros y a los constructores. Recuerden que también Ciro el persa le dio a Nehemías el material que necesitaba entre madera y cantera para poder reconstruir las puertas de Jerusalén. Ajá. También en el libro de Zacarías, ahí nos vamos a dar cuenta que tiene muchas profecías mesiánicas, ¿no? La entrada de Jesucristo a Jerusalén, la cantidad de dinero que se le pagó a Judas, la muerte de Cristo, cómo sus discípulos huyeron y sobre todo el gobierno de Cristo a su regreso. Pero vamos a iniciar en esta ocasión con la lectura del capítulo 1 del libro de Zacarías y escrito está, dice así, llamamiento a volver al Señor. En el octavo mes del segundo año de Darío, perdón, es Darío el persa, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Dios en gran manera contra sus padres. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. No seas, no seas como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuelvan ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Dios. Sus padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a sus padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. La visión de los caballos. A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré, uy, no alcanzo a ver por el letrerito que le pongo, así, yo te enseñaré lo que son estos, ¿no? Y Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel del Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y el Señor respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho el Señor, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. Aún reposarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará a Dios a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Visión de los cuernos y los carpinteros. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego el Señor 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen a estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Bueno, con eso terminamos la lectura del capítulo primero del libro de Zacarías y mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario correspondiente. Vamos a pasarnos ahora hasta el capítulo 4 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, pero eso quiero decir que el día de ayer leímos el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio de Juan.
uno de los capítulos más famosos también que puede haber en la palabra del Señor, porque obviamente trae el versículo que todo cristiano, todo creyente que se diga seguidor de Jesús, que por lo menos se congregue por lo menos ocasionalmente, ha oído el versículo inserto ahí, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que nadie se pierda y todos tengan vida eterna, ¿no? Yo creo que todos lo conocen, y si no, bueno, tal vez porque estás iniciando, te acabas de convertir o todo esto, ¿no? Pero si hay alguien que no conozca ese versículo, bueno, ahí sí tendríamos una serie de problemas medio extrañas, ¿no? O sea, te dices cristiano y no sabes de qué estamos hablando. Bueno, el contexto es que un maestro de la ley llamado Nicodemo, fue a visitar a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque seguramente Nicodemo en la tradición judía está reconocido como uno de los grandes maestros de Israel, de la ley, ¿no? De los fariseos. Ajá. Por eso, cuando él oyó hablar de este Jesucristo, del Señor Jesús, se propuso ir a verlo, ¿no? Porque estaba muy intrigado por todas las cosas que estaba haciendo el Señor Jesús. Por eso fue a verlo de noche. En la plática que tuvieron, no nos alcanzaría las 2 horas que me aventé en las 7 mensajes de la iglesia del Apocalipsis, no nos alcanzaría el tiempo para explicar tan solo la plática que tuvo con Nicodemo. Creo que nos tenemos que centrar en lo importante, ¿no? Cuando Jesucristo le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo no lo entendió, dice, ¿cómo es posible que me vuelva a meter al vientre de mi madre? Eso es imposible, ¿no? Y Jesucristo obviamente le dijo, mi chavo, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las celestiales? Jesucristo le estaba hablando un nuevo nacimiento, pero no de carne, porque dice, lo que nace de la carne, carne es, carne pecaminosa. Le habló del bautismo del agua y del bautismo del Espíritu. Ajá. Y ese es el tema importante. El nacimiento del cual estaba hablando Jesucristo era el nacimiento por medio del Espíritu Santo. Ajá, a ese nacimiento se refería el Señor Jesús. Ese nacimiento no viene por voluntad de hombre. Yo no conozco a nadie que tampoco haya pedido nacer del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos lograr nosotros. Eso se logra solamente por medio de la voluntad de Dios. No es algo que nosotros podamos realizar, que hagamos algún ritual así para que el Espíritu Santo more en nosotros. Eso es voluntad de Dios para sus santos, para sus elegidos, ¿no? De la misma manera, si el bautismo de agua es físico, lo podemos ver cuando bautizan a alguien, el bautismo del Espíritu Santo es invisible. Pero, si se ve el resultado del bautismo del Espíritu Santo, se tiene que ver en los resultados. Siempre me pongo de ejemplo porque pues, el primero de los pecadores soy yo, ¿no? Eh, Cuando yo me convertí al cristianismo hace 23 años, según yo me convertí al cristianismo, este, mm, realmente nunca nací de nuevo. Durante 3 años yo decía que era cristiano y peleaba y asistía a la congregación, pero nunca hubo un cambio en mí. Seguía siendo la misma clase de basura humana que siempre había sido yo en mi vida. No hubo un cambio. El único cambio es que por lo menos leía la Biblia ocasionalmente, pero no, realmente no hubo un cambio en mí. Fue hasta que por medio de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo posó en mí un sábado 23 de abril del año 2000, perdón, sí, del año 2003, perdón, el Espíritu Santo posó en mí y ahí fue cuando me quebrantó, estaba yo chillando como niño recién nacido en mi recámara, me postré, no me atrevía a levantar los ojos al cielo, no me atrevía porque caí en cuenta de cuán pecador era y no era digno de estar en la presencia del Señor, ¿no? Ahí fue mi bautismo del Espíritu Santo, fue cuando el Espíritu Santo moró en mí y ahí se empezaron a ver ya los frutos. Ahí ya se empezaron a ver los frutos. No digo que sea perfecto, nunca voy a ser perfecto. Todavía tengo muchas cosas de las que me arrepiento que hago y siendo ya conocedor de la palabra, ¿no? Parece ser que Satanás me tiene como que en la mira porque problemas no me faltan, ¿no? Casi diariamente un problema nuevo, tribulaciones, enfermedades, pero pues no puede. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. De esa misma manera se empezaron a ver los resultados. Fue cuando yo empecé a estudiar la palabra del Señor en forma seria y asistía a cursos de la Biblia, a las clases de la congregación a la que asistía, al instituto bíblico, cursos, diplomados.
Fue ahí también cuando el Señor me permitió estudiar una carrera. O sea, sí hubo un cambio en mí, sí hubo un cambio en mí. Después de haber sido la paria que había sido, pude decir con orgullo, puedo decir con orgullo y con miedo que soy un hijo de Dios, que ya Dios me aceptó totalmente, que su espíritu mora en mí y que desde ese momento para acá me he entregado al Señor. He tenido fallas y caídas, por supuesto, y seguramente las voy a volver a tener, pero ese bautismo del Espíritu Santo me hace darme cuenta del pecado que cometo y sobre todo intento no volverlo a hacer, intento no volver a caer en él. Ajá, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Además, también nadie sabe cuándo sucede y dónde sucede. A mí me sucedió en la recámara de mi casa, afortunadamente, ¿no? Ahí fue cuando fue mi bautismo del Espíritu Santo, pero otras personas ha sido en las congregaciones, otras personas ha sido al momento de recibir a Jesucristo. Ahí es cuando el Espíritu mora en ti. Por eso les digo que es voluntad de Dios, no es algo que nosotros podamos generar, no se ve, pero sí se ven los resultados y además no sabemos ni dónde ni cuándo, ¿no? Este, bueno, ahí solo quisiera poderles platicar más, pero el tiempo ya, híjole, ya vamos muy cortos de tiempo ya, ¿no? Nada más me resta decirles que al pobre Nicodemo le fue como en feria. Perdió absolutamente todo. De ser tener muchas riquezas, pasó a ser uno de los hombres más pobres de Israel, ¿no? Pero él feliz de la vida, porque en vida conoció a Jesucristo. Bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y escrito está: Jesús y la mujer samaritana. ¿Cuándo? Pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Vengan, vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaran que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hoy, amén. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieran señales y prodigios, no creerían. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella la hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, aquí tenemos la segunda señal, ajá, cuando curó a un... Cada uno de los milagros que hizo Jesús, a ver si les puedo hacer una tablita. Siempre ando diciendo que les voy a hacer una tablita. Mejor cuando veamos las 7 señales. Lo voy a anotar aquí en mi cuaderno para que no se me olvide. Lo voy a anotar aquí. Hacer tabla y agarro el rojo. Hacer tabla de los 7 milagros. Ajá. Cuando ya pase eso, lo voy a pegar aquí en la computadora, porque todo se me olvida. Aquí está, mira. Ya, con eso no se me va a olvidar. Para hacerles una tabla y qué significa cada milagro que hizo Jesucristo. O sea, no solamente es, por ejemplo, aquí ayer leímos que transformó el agua en vino, ahora leemos que sanó a un muchacho a distancia. Cada uno de esos milagros tiene su razón de ser. Es como les decía en el comentario de ayer, que fue como que van creciendo, ¿no? Van demostrando el poder del Señor. Pero bueno, vamos a comenzar en esta ocasión con la lectura del libro de Apocalipsis, y el pequeño comentario que les puedo hacer ya para no quitarles mucho tiempo es que no sabemos quiénes son los 24 ancianos que estaban adorando al Señor en los tronos que estaban alrededor de él. Ajá, de hecho el trono que estaba hecho de piedras preciosas, esas 2 piedras preciosas que menciona Juan en el libro de Apocalipsis, una es la piedra que pertenece a Rubén, la primera, el primogénito de la tribu de Israel, y la segunda es la última piedra que pertenece a Benjamín, que representa a Benjamín, que es la última piedra de Israel. O sea, todo tiene un simbolismo y una explicación maravillosa, nada más que nunca le hemos prestado atención. Nada más quiero hacerles el último comentario de que habla este Juan de que vio a 4 seres vivientes que estaban adorando al Señor. Estos 4 seres vivientes dice que uno tenía cara de león. Ok, ¿quién es el rey de la selva? El león. ¿Cómo ve Mateo a Jesucristo? Como el rey. Luego vemos un becerro, ajá, un corderito. ¿Quién ve a Jesucristo como el siervo sufriente? Marcos. Y luego vemos que ve el rostro de un hombre, el rostro como de un hombre. ¿Quién ve al Hijo de Dios como el Hijo del Hombre? Lucas. Y luego dice que vio el rostro de como de un águila. ¿Quién ve a Jesucristo como el Hijo de Dios? Juan. Entonces, los 4 seres vivientes tienen que ver con los 4 evangelios y la descripción que cada uno de ellos hace de Jesucristo. Dios nos permite algún día hacer comentarios. Tenemos una vida por delante, sí nos va a dar tiempo. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y escrito está, el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz,
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no lloren. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está centrado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Gracias a Dios nos pusimos al corriente y Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tenernos resguardados en nuestro hogar, por habernos conducido con bien a nuestro trabajo y permitirnos regresar. Gracias por esas bendiciones que nos das de alimento físico y de alimento espiritual, pero sobre todo porque tú estás siempre con nosotros. Si algo sabemos de la lectura de tu palabra, es que tú siempre estás con nosotros, Señor. Le pedimos al Espíritu Santo que more en nosotros, que nos haga darnos cuenta de cuando caemos en pecado, nos aleje de él y que el Señor Jesucristo siempre, siempre esté atento a nuestras oraciones, a nuestros reclamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Descansen, ya es muy noche. Cuídense mucho y hasta mañana. Hasta luego.